ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Me pones al día? Sí. Ya sabes de qué te hablo, porque es lo único de lo que tú sabes mucho más que yo, porque yo no sé nada. El Carnaval de Cádiz, Sí, exacto. pues ha ganado Veraluque. Ha ganado Veraluque. ¿Ves? No sé nada. Veraluque es el que ganó el año pasado, lleva ganando de las últimas 5 sesiones, ha ganado 4. No ganó el que yo dije que era el Selu, que ha quedado tercero, Vale. que es el único que ha ganado. Pero espera, entonces el que tú dijiste que iba a ganar no ha ganado. No, ha quedado O sea, tercero. que era mentira que sabías mucho de esto. No sé, pero el Selu le tiene un poco de tirria. Esta chirigota está muy bien, tiene además un estribillo que nos va muy bien a nosotros. También ha sido polémica porque Sor Racismo, el presidente Sor Racismo, criticó que fueran vestidos de negros, con el labio gordo y haciendo bromas sobre los apéndices inferiores. Vale. Pero bueno, es carnaval y también, han repetido contra la Casa Real en la final. Son bastante divertidos. Este Veraluque es muy, muy divertido, además es un tipo que trabaja en el ayuntamiento en multas. O sea, que día a día pone multas y luego se Bueno, luego se ríe a todo el mundo, ¿no? No se puede decir se ríe. Iba a decir otra cosa, pero me he acordado que estamos en la radio. Oye, entonces ¿ahora qué pasa? Ahora ¿te vuelta a poner multa? ¿Esto se ha acabado o qué? Sí, bueno, hasta el año que viene. Está muy bien porque una de las comparsas, yo no trabajo mucho en las comparsas, que no llegó a la final, hizo una letra fue viral en internet, que hablaba de la bandera española, ¿no? Decía que por qué todo el mundo ponía las banderas y por qué no las han puesto cuando nos robaban, cuando recortaban derechos, cuando recortaban la sanidad y la educación, y también fue muy viral esa comparsa. Tú deberías dedicarte a esto a lo mejor, ¿no? Bueno, El otro día Darío Danti, en fin, no voy a decir lo que me contó Darío Danti de ti, un chiste que le contaste. Bueno, es que yo un día en una terraza conté unos chistes muy bestias y su mujer decía que eran mucho mejores que los suyos. ¿Ah, Claro, sí? es que los míos no se pueden contar en público. Eso es verdad. Oye, para comparsa o para chirigota permanente, la de Donald Trump, ¿has visto el tuit que ha puesto esta noche, o que puso ayer? Sí, diciendo que hay que tener cuidado con esto de las acusaciones del Me Too, porque no todo arruina reputaciones. Bueno, primero, él no es la persona más adecuada para decir esto. Vamos a contar el antecedente. Su propio staff, hay 2 personas que han tenido que dimitir vinculados con esto. Sobre todo una persona que está acusada de abusar domésticamente y sexualmente de sus 2 exmujeres, y cuando Donald Trump tuvo ocasión de finalmente hablar de ese tema, en lugar de hablar de la víctima o defender a la víctima o de ensalzar incluso a la víctima, lo único que hizo fue desear a este hombre la mejor de las carreras, porque es un gran profesional con un enorme futuro por delante, ¿no? Él tiene un problema grave de entendimiento de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Y de quién es la víctima? ¿Y de quién es la víctima? Pues vamos a empezar. Vamos. They stood in fear, where could they go? They stood so brave, what did they know? On this day, hear us pray, each prayer meant for you. B'yom HaShoah Yikatevu. How could it be? Polonia alberga varios lugares que han pasado a la historia por los horrores que en ellos sucedieron. Allí fueron exterminadas millones de personas, recibían diariamente una media de 10 trenes con presos de los países ocupados por los nazis. El 70% de los recién llegados eran aniquilados inmediatamente. Seguro que ya saben a qué lugares nos referimos, a los campos de concentración. Y ahora resulta que el presidente de ese país prohíbe el uso del término campos de concentración polacos. A ver, explícanos este problema semántico. Sí, ha sido el Senado el que ha aprobado una ley que el presidente defiende, que prohíbe el decir campos de concentración o de exterminio, porque Auschwitz y Treblinka eran campos de exterminio nazis. De paso, también se trata de negar
no sé, participación de muchos polacos en el exterminio. También es cierto que hubo muchos polacos que lucharon contra los nazis y lucharon contra el exterminio de judíos, pero de los 6 millones de judíos que asesinaron durante la Segunda Guerra Mundial, 3 millones eran polacos. Hay multas incluso, ¿no?, contra quien incumpla. Sí, y hasta cárcel, puedes ir hasta 3 años a la cárcel. Es un escándalo internacional en que, bueno, Israel también ha condenado. Además llega en un momento muy peligroso porque hay un número elevado de incidentes antisemitas en Europa. En un momento que tenemos un resurgimiento de la extrema derecha, no es precisamente el momento más adecuado para esto. Compañero y amigo, sabe mucho de esta polémica, es Guillermo Altares, periodista del País. ¿Cómo estás, Willy? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estaba deseando escuchar la crónica de Ramón de los carnavales de Cádiz. O la chirigota que haga él mismo el año que viene, ¿no? Oye, esta ley pretende proteger la dignidad polaca, pero lo hace enterrando la historia, ¿no? Sí, es una ley contra la historia. O sea, la ley tiene dos partes. Una que es, digamos, razonable, no en cuanto a las multas o la cárcel, sino lo que dice que es prohíbe decir la expresión campos de concentración o exterminio polacos, porque los polacos no tuvieron nada que ver con su construcción. Incluso podríamos decir que en parte se construyeron en Alemania porque se construyeron a veces en territorios anexionados, por ejemplo, que formaban parte de Alemania. Y la expresión correcta, que está incluso certificada por la ONU, son campos de concentración nazi alemanes en la Polonia ocupada. Hasta allí, bueno, que se ponga una multa por decir eso es un disparate, si hasta Obama cometió el error. Pero luego tiene una segunda parte que es profundamente preocupante, que dice algo así como: cualquiera que considere que la nación polaca participó en crímenes de guerra, pues le puede caer una prisión de hasta 3 años o una multa bastante importante. Y claro, ¿qué es la nación polaca? Primero, ya es bastante dudoso, y segundo, bueno, hubo muchos polacos que salvaron a judíos. Creo que hay 6.400 considerados, o incluso 7.400 justos entre los justos. O sea, gente que se jugó la vida salvando a judíos, pero hubo muchísimos polacos que denunciaron a sus vecinos que en un país con un antisemitismo profundo. Y claro, negar eso es negar una parte del Holocausto. Bueno, hay muchos polacos también que fueron internados en ese campo y que acabaron por los pelos. Se me ocurre de un buen amigo que pasó por este programa, que es Thomas Burgenthal, que llegó a ser juez en el Tribunal Internacional de La Haya. Claro, es todo muy complicado porque Polonia es uno de los países que más sufre durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos, mueren 5 millones de polacos, 3 millones de ellos judíos y 2 millones de ellos polacos. Auschwitz, de hecho, se funda como un campo de concentración para polacos, claro, y luego se convierte en un campo de exterminio para judíos. Claro, puede ser un país víctima y verdugo a la vez. Durante el nazismo, ¿puede un ciudadano polaco de repente salvar a un judío y denunciar a otro? Todo eso ocurrió en Polonia durante la guerra. Lo que es verdad es que hay un consenso entre todos los historiadores del Holocausto en Polonia que dicen muchos judíos fueron denunciados por sus vecinos en el campo polaco. O sea, lo curioso es que entre los historiadores no hay ningún debate con respecto a lo que ocurrió. Hay muchas investigaciones, muchísimos documentos, muchísimos testimonios. Y es curioso, ¿no? Porque la ley va en contra de algo en el que los historiadores no tienen ninguna duda. Es curioso, Ramón, cómo juega la política, ¿no? Es como si aquí de repente un parlamento dijera que a la guerra civil no podemos llamarla guerra civil, llamémosla, no sé, conflicto o polémica, ¿no? Sí, Francia es otro país que ha tenido graves problemas con su memoria histórica, además también con los judíos. Una parte de Francia estuvo ocupada y un número elevado de franceses no tuvieron para nada un comportamiento heroico, ¿no? Y fue, creo que Giscard el que pidió perdón por primera vez, ¿no? Chirac. Sí. De hecho, en Francia, París está lleno de placas que recuerdan los lugares donde fueron, por ejemplo, los colegios donde fueron sacados judíos que luego fueron exterminados, y en todas las placas pone que fue por la policía francesa. O sea, en todas, digamos. En Francia se tardó mucho en llegar a un consenso, hasta los años 90-2000, que realmente se pidió perdón de verdad y se estudió, pero se ha llegado a un consenso. En Polonia no. Y luego la ley tiene una parte muy curiosa, que es que penaliza a la gente que, salvo si son artistas o historiadores. Entonces es como un historiador escribe un documentadísimo trabajo sobre la persecución de judíos por parte de sus vecinos durante la Segunda Guerra Mundial, no es delito. Pero alguien que no es historiador refleja lo que ese historiador ha dicho y puede serlo.
Entonces, claro, esa es una parte realmente muy surrealista de la ley. Guillermo Altares, periodista del País. Gracias, Guillermo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. I'm not calling you a liar. Just don't lie to me. Esta semana la ONU ha pedido el cese inmediato de las hostilidades en Siria durante al menos un mes para poder entregar ayuda humanitaria y evacuar a los enfermos. La guerra allí parece no tener fin. El conflicto entre el gobierno sirio y los opositores al presidente Bashar al-Assad se desató en marzo de 2011. Ha dejado ya, hay que recordarlo siempre, más de 300.000 muertos, y no hablemos de desplazados, porque son incontables. Sí, unos 6 millones internos, unos 5 millones refugiados que muchos de ellos están intentando llegar a Europa o intentaron. Es un conflicto que ahora aparentemente está entrando en una fase final, aunque Rusia sigue bombardeando, y ahora Israel, como hemos visto en el boletín, también está bombardeando. Aquí está bombardeando todo el mundo, pero las víctimas siguen siendo los civiles. El conflicto ha adquirido una nueva dimensión porque ahora también hay peligro de enfrentamiento entre Estados Unidos y Turquía, al norte del país, dos aliados de la OTAN enfrentados, Ramón. Sí, bueno, Turquía jugó un papel muy raro en el conflicto siria. Por una parte, al principio apoyaba, pues, de alguna forma al ISIS y se ha beneficiado del comercio de petróleo. Su frontera ha sido muy porosa para entrar militantes extranjeros, y ahora está un poco en otro papel. Mientras diplomáticamente siempre está llamando a la puerta para entrar en la primera liga europea, ¿verdad? Exacto, pero bueno, hay las unidades de protección popular, que es el grupo armado kurdo de Siria, que es el que Estados Unidos ha utilizado y ha armado. Trump ordenó darles armas para poder ganar al ISIS, y son los que han conseguido tomar Raqqa y derrotar al ISIS. Ahora Turquía, claro, como son kurdos, ellos tienen kurdos, ha invadido el norte de Siria, en la zona de Afrin, para parar esto, para bajarles un poco los humos. Pero es que los americanos están al lado. Los americanos tienen tropas también para proteger a estos kurdos. Y Rusia en aguas turbulentas, ganancia de pescadores, también enmaraña un poco la situación. Sí, ha ganado Rusia de alguna forma porque consigue que Bashar siga. Después está Irán, que es otro de los apoyos de Assad, pero bueno, Irán es el enemigo de Israel, Estados Unidos. Bueno, ahora mismo hay un panorama muy complejo, que el final de la guerra de Siria puede suponer el comienzo de más guerras. Claro, es un país desgarrado por un conflicto que no cesa, y allí ha estado hace muy poquito un buen amigo de este programa, nunca suficientemente admirado, Mikel Ayestarán. ¿Cómo estás, Mikel? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Claro, todo esto que contábamos son conflictos diplomáticos, conflictos bélicos, pero el resultado siempre es el mismo, que son decenas de civiles que están muriendo cada día, ¿no? Así es, y la verdad es que echad un poco la vista atrás y lo que hemos visto la última semana en Siria es absolutamente increíble, ¿no? O sea, hemos visto cómo se ha derribado un caza ruso en la provincia de Idlib. Hemos visto cómo se derribó ayer un caza israelí, por primera vez desde 1982. Un caza israelí es derribado en combate, y ayer también fue derribado un helicóptero turco en Afrin. O sea, estamos hablando de un conflicto ya de una magnitud, yo diría de una mini guerra mundial abierta ahora mismo. Hasta ahora el conflicto con el califato lo eclipsaba a todo lo demás. Y como dice Ramón, ahora se abren diferentes frentes entre los diferentes países que tienen intereses directos, y realmente las auténticas víctimas siguen siendo esos civiles que la verdad es que no sé cómo sobreviven, ¿no?, después de estos 8 años. Lo has definido muy bien, una mini guerra mundial en la que la ONU, por cierto, no pinta nada, porque ni dice nada, ni nadie hace caso a lo que dice cuando lo dice. No, la verdad es que la ONU recibe palos por todas partes. El último que estaba leyendo ahora mismo pues le critican mucho que siga activa en Siria, porque hay que tener en cuenta que ya el único lugar donde puede trabajar la ONU es en las zonas bajo control del gobierno, y hay investigaciones abiertas sobre que mucha de la ayuda que se destina a Naciones Unidas acaba en manos de altos funcionarios del régimen, ¿no? La verdad es que sus llamamientos para la paz y para el alto el fuego hace tiempo que nadie los escucha, y el proceso, por ejemplo, que tiene Naciones Unidas abierto de mediación en Ginebra, pues es un fracaso absoluto, ¿no? Al final, el único proceso que está teniendo algún resultado práctico sobre el terreno es el que lideran los rusos, los iraníes y los turcos en Kazajstán. A los kurdos, ya les engañaron los británicos al final de la Primera Guerra Mundial. ¿Corren el riesgo de que Estados Unidos los deje colgados? Me refiero a los kurdos sirios. Los han dejado ya. En Afrin están colgados. Les hemos vuelto a abandonar, diría yo, desde Occidente, a una fuerza que ha sido
imprescindible para acabar con ISIS en Raqqa, y que ahora mismo pues también están combatiendo contra las últimas células que quedan del ISIS en el valle del Éufrates, ¿no? Ahora mismo Estados Unidos está desaparecido, no ha dado ni un movimiento para intentar frenar esta ofensiva de Turquía, y una vez más, como dice Ramón, pues se repite la historia y los hemos dejado abandonados. ¿Qué tendría que pasar, Miquel, para que pudiéramos dar esta guerra por terminada? La verdad es que es una de las noticias que más sueño con dar, ¿no? Poder ir a Siria un día y poder decir eso, ¿no? Que se ha terminado. Ahora mismo la decisión y el futuro no está ya en los despachos de Damasco, diríamos. Yo creo que el futuro es ahí, sobre todo tiene que haber una decisión política, ¿no? Por parte de Irán, de Arabia Saudí, de Turquía, de Rusia, de Israel. Tiene que haber decisión de que esta guerra se termine, pero los dos planos, el plano político a nivel regional y el plano religioso también, están demasiado mezclados, y ahora mismo yo creo que estamos bastante lejos de hablar del final de la guerra. ¿No crees que Netanyahu va a aprovechar todo este revoltum para ajustar cuentas? Bueno, yo creo que Bibi aquí en su casa tiene ya bastantes problemas y escándalos internos, con lo cual aquí la oposición israelí dice que él necesita, ¿no? algún tipo de follón externo, ya sea Gaza, ya sea Siria, para intentar eclipsar todos estos escándalos internos que tiene. Vaya usted a saber, ¿no? Aquí hay en Israel hay malestar sobre todo con Rusia, que es un actor ahora mismo fundamental en Siria, y es que si para todo el mundo ha sido una sorpresa. Te estoy hablando con amigos sirios hoy y nadie se cree lo que ha pasado, ¿no? El derribo de un caza israelí. Para los propios israelíes, pues os podéis imaginar lo que ha sido, ¿no? Sí. Con lo cual, pues a ver qué hace Netanyahu, pero ahora mismo el que está moviendo el que pone las líneas rojas y las quita en Siria es Rusia, y no es Estados Unidos, ¿no? Con lo cual los israelíes también pues tienen que ver cómo negocian con Vladimir Putin, que Putin no es Trump. Otra persona que sabe muy bien manejar ese tipo de situaciones, Netanyahu, o Bibi, como le llama Miquel Ayestarán. Supongo que estás en Israel ahora, Miquel. Sí, estoy en Jerusalén, desde hace una semana, y desde aquí, desde luego, siguiendo con mucha atención todo esto, ¿no? Un abrazo fuerte, cuídate. Muchas gracias. Abrazos, buenos días. Chao. I can see that you're giving up. It should not mean that much to me. ¿Vas a superar la ausencia de carnaval entonces o...? Sí, porque tenemos el carnaval español permanente, con lo cual de año en año se resiste muy bien. ¿Con Ángela bien? Bien, con Ángela bien, me compré su libro. Me compré su libro y estoy haciendo algunas recetas. Pasa que después de ver el programa de Évole, ahora no sé qué comer. No entremos ahí, madre mía. Hasta luego, Ramón. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.